Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el Atlas de Conflictos Ecológicos Distributivos, específicamente sobre el conflicto por el agua en la comunidad de Sardinal, que se ubica en la provincia de Guanacaste, en el país de Costa Rica. Durante los próximos minutos abarcaremos distintos temas, tales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que se refiere al derecho al agua y al saneamiento básico, y en términos generales, la teoría de los conflictos ecológicos distributivos aplicadas a este conflicto específico. Nosotros somos representantes de la red USAID en Costa Rica. Esta red está conformada en nuestro país por la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Peralta Montero, profesor de Derecho Ambiental en esta facultad, y Manrique Naranjo y Miguel Blanco, quienes hablan en este momento, que somos los representantes y coordinadores estudiantiles del grupo Pesquisa, Derecho y Sustentabilidad, que es un proyecto de extensión adscrito a la Universidad de Costa Rica y respaldado por la iniciativa de Canato Verde. Muchas gracias, Miguel. Para iniciar es importante hacer alusión a algunos referentes teóricos que permean nuestra forma de hacer investigación jurídica, quienes son el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien habla, entre otros temas, de la sociedad y responsabilidad organizada, el doctor Boaventura de Sousa Santos, desde su visión de las epistemologías del sur, el doctor Enrique Leff, quien nos habla también del concepto de la racionalidad ambiental. Pero para efectos de esta presentación vamos a ahondar específicamente en el desarrollo teórico conceptual del doctor Joan Martínez Alier, quien nos permitirá tener un mejor entendimiento de los conflictos ecológicos distributivos en el contexto latinoamericano. ¿Qué es entonces un conflicto ecológico distributivo? De acuerdo con Joan Martínez Alier, para hablar de conflictos ecológicos distributivos es importante entender que las externalidades ambientales, es decir, los daños derivados de la actividad económica del ser humano, tienden a recaer predominantemente sobre las comunidades más vulnerables del sur metafórico. Pueblos originarios, población en pobreza y población extrema, población migrante, refugiados y población negra. En las palabras del doctor Joan Martínez Alier, esto es lo que se conoce como el ecologismo de los pobres. Es, en palabras del mismo Joan Martínez Alier, eh, en los países pobres o del sur global existe un ecologismo de los pobres que intenta conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza. Y dicho acceso está amenazado por el sistema generalizado de mercado o por el Estado. Es decir, que esas estructuras eh, de dominación económica y política se ejercen en perjuicio de las poblaciones más vulnerables, quienes se ven obligados a asumir los efectos derivados del cambio climático. Perfecto, entonces ahora entrando en las fases que hemos desarrollado en la red, como primer paso vamos a ubicar y dar las coordenadas específicas donde podemos encontrar este conflicto socioecológico. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, Em, este conflicto se ubica en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, específicamente en el cantón de Carrillo, y las coordenadas, para una mayor exactitud, pueden verlas en la pantalla. Como el segundo paso, entramos a analizar cuáles son esos datos sociales y ambientales específicos de esta comunidad. Entonces, sobre ellos podemos destacar en las- perdón, además de estar ubicado en el cantón de Carrillo, esta, esta población cuenta con un área de 261.261.43 kilómetros cuadrados, una población de 20.094 habitantes, y según estudios elaborados por la Universidad de Costa Rica, el índice de desarrollo humano en esta comunidad es de 0,77, lo que lo ubica en el puesto 42 de los 81 cantones analizados en el país. La escolaridad promedio en esta comunidad es de tan solo
8.10 años. Ahora bien, cuando vamos a analizar el conflicto sardinal, debemos saber y partir del hecho de que es un conflicto por agua. Este conflicto se encuentra ubicado específicamente en la comunidad de Sardinal y tiene sus orígenes en la apropiación del acuífero, también denominado Sardinal. Sin embargo, el origen del conflicto no es solamente la apropiación del acuífero como tal, sino que, como podemos ver acá, desde 2006 la Municipalidad de Carrillo comenzó a entregar permisos de construcción que requerían uso de agua dulce. Sin embargo, en este momento, cuando se firma una carta de entendimiento entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y la empresa inmobiliaria Coco Waters, se da un entendimiento que consignaba a la empresa el permiso para desviar el agua de este acueducto, pero como vamos a ver a continuación, hay un momento sumamente importante que es que a la comunidad no se le pregunta si están de acuerdo o qué va a pasar con el agua de estas personas. Manrique, pues si puedes pasar la diapositiva, por Un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar este conflicto tiene que ver con la dimensión política. Y para realizar este análisis hacemos referencia a un artículo elaborado por la académica Gretel Navas y el doctor Nicolás Cuy, que se titula Análisis de un conflicto socioambiental por agua y turismo en Sardinal, Costa Rica. En sus inicios, el gobierno central y local abogaron a favor de la empresa Coco Waters, argumentando que la actividad económica contribuye al desarrollo de la economía local. Y bajo esta consigna, eh, empezaron a otorgar una serie de permisos para el desarrollo de inmobiliaria turística en las cercanías de la playa. Es importante precisar que si bien los mantos acuíferos de este cantón se encuentran en Sardinal, las comunidades más habitadas y que más agua consumen son las del Coco y Ocotal, que se encuentran mucho más cerca de la costa. Y por encontrarse más cerca de la costa, pues están naturalmente más receptivas a los procesos de explotación de la naturaleza y se ven más beneficiadas en cuanto al empleo por desarrollo turístico. La comunidad de Sardinal es la que se ha mostrado más reticente al desarrollo turístico de la zona, porque son ellos quienes se están quedando sin agua, sin recibir ningún beneficio de este tipo de desarrollos. Los actores sociales que se manifestaron en contra de la desviación del agua de Sardinal a la comunidad del Coco fueron el sector académico y la comunidad local, específicamente la comunidad de Sardinal. Este tema también, desde una perspectiva de la litigancia ecológica, fue judicializado en la Sala Constitucional, que es quien ejerce la interpretación de nuestra Constitución de forma exclusiva y excluyente. Después de meses de conflictividad, el señor José Quirino Rosales Obando, quien es vecino de la zona de Sardinal, decide interponer un recurso de amparo en representación de las comunidades del Sardinal, y el recurrente básicamente lo que sostiene es que los actos de construcción que se efectuaron en las cercanías de la fuente hídrica de Sardinal para desviar el agua en dirección al Coco fueron contrarios al principio de legalidad y lesivos del derecho a la salud, al paisaje y al medio ambiente sano y equilibrado, entre otras razones porque no fueron consultadas las comunidades sobre dicha desviación y porque no atendió a criterios técnicos científicos como exige precisamente nuestra ley orgánica del ambiente. así es, y justamente cuando la sala constitucional se pronuncia, es clara al establecer que en la materia ambiental el Estado se encuentra obligado a informar debida y certeramente a estas comunidades. No solo informar, sino tomar en cuenta sus opiniones y sus preocupaciones. Debía haber un diálogo primario que permitiese a la comunidad aportar insumos
para que la administración conociera cómo se sentían ellos y cuáles eran sus preocupaciones, para luego otorgar el espacio y valorar las posiciones de la comunidad. Es entonces cuando nos preguntamos sobre la dimensión social de este conflicto. Cuando analizábamos este conflicto en específico, nos damos cuenta que, como adelantaba Enrique, las comunidades que más se han beneficiado del desarrollo turístico en el cantón de Carrillo son justamente el Coco y Ocotal, que son aquellas que se encuentran en la costa. Y a partir de esto se ha desarrollado un fuerte antagonismo entre el poblado de Sardinal, que es quien siente que están tomando su agua, y aquellas personas de las comunidades costeras que se benefician con los trabajos que generan estos nuevos desarrollos. Y entonces las personas habitantes de la comunidad de Sardinal sienten que la actividad turística, que es la principal actividad económica de su comunidad, trae exclusivamente efectos negativos y aparte les imposibilita el disfrute del recurso hídrico en su comunidad. En cuanto a la dimensión económica, nos encontramos que el gobierno local, en este caso de la Municipalidad de Carrillo, y la empresa Coco Waters, reflejan una visión economicista de la naturaleza, pues se objetivizó totalmente y se convirtió en un elemento de lucro visto como una fuente de crecimiento económico. Esto produjo además que que se notara esta visión antropocéntrica en la que los estudios de impacto ambiental no tuvieron ninguna relevancia y entonces al final lo que vamos a tener como resultado es un desmejoramiento que trae consigo la ruptura de los límites biofísicos de la Tierra. Ahora bien, siguiendo los elementos de la metodología USAID, es necesario hacer un análisis de la información mapeada. Sobre este particular es importante señalar que la actividad grafite presente en la comunidad de Sardinal es un reflejo de la evolución inmobiliaria producida en Guanacaste desde el presente siglo. Es decir, Guanacaste dentro de Costa Rica y específicamente la comunidad de Sardinal es lo que se denomina como un grupo rural. Un grupo rural que ha experimentado un acelerado desarrollo derivado del turismo, predominantemente de personas extranjeras, y eso genera en el contexto de la provincia de Guanacaste grandes avances en el ámbito del desarrollo inmobiliario que no estaban acompañados por criterios técnicos científicos y que por lo tanto generan perjuicio para las comunidades locales que son quienes habitan permanentemente en estas comunidades. Es una actividad que prevalece con un profundo anclaje sobre la actividad económica y social de la comunidad. Es decir, lo que pone en evidencia este tipo de conflictos ecológico-distributivos es que las comunidades locales, en vez de fomentar la participación directa de la ciudadanía en el ámbito de la protección del ambiente, más bien buscan desregular y fomentar el desarrollo inmobiliario, aún en perjuicio de los derechos más fundamentales de la ciudadanía, como serían el derecho al agua y al saneamiento básico. Esta injusticia territorial se puede identificar con una injusticia relativa en contraste con la absoluta, donde la reparación no es ejecutable. ¿Por qué? Porque en principio la comunidad de Sardinal disfruta o posee suficiente capacidad hídrica para satisfacer las necesidades de las personas que habitan en ella, pero no para distribuirla con otro tipo de comunidades. De tal manera que el daño eh, ecosistémico no se pudo llevar a cabo y por lo tanto reparable, en el tanto las comunidades lograron detener la actividad del Estado y de esa manera prevenir cualquier tipo de daño a este tipo de recurso fundamental. El paso 4 se relaciona con el diálogo con los responsables de la toma de decisiones y la sociedad. Entonces, eh, de nuestro análisis deriva el siguiente mapeo de actores. Tenemos la Municipalidad de Carrillo, es lo que
en contextos generales se denomina el gobierno local, quien en conjunto con el Instituto de Agua y Alcantarillados otorgan los permisos necesarios para efectuar el desvío del recurso hídrico de Sardinal en dirección al Coco. Acá conviene decir, haciendo alusión a uno de los referentes teóricos que mencionábamos al inicio, que esto es un claro ejemplo de irresponsabilidad organizada en el ámbito del derecho ambiental, porque ninguna de las decisiones fueron respaldadas por criterios técnicos, sino más bien, como decía Miguel, reflejan la visión antropocéntrica que tiene el gobierno local de la naturaleza y la indiferencia que muestran hacia los requerimientos que establece no solo la Ley Orgánica del Ambiente, sino también el artículo 50 de nuestra Constitución Política. Por el otro lado, tenemos la comunidad de Sardinal, que es una comunidad, como ya explicaba Miguel, relativamente humilde, con un bagaje educativo relativamente limitado y que se beneficia fundamentalmente no solo de, pues sí, de la actividad turística, pero también de otro tipo de comercio local y que naturalmente se verían perjudicados de no tener agua porque sería una limitante en cuanto al pleno disfrute de sus derechos fundamentales. Y finalmente tenemos a la empresa Coco Waters, que en contexto general también conviene mencionar que este tipo de conflictos ecológicos distributivos denotan una inversión de capital extranjero en el contexto local que lo que busca es economizar a la naturaleza como un medio para incrementar su productividad y ese es el caso precisamente de la empresa Coco Waters, que tampoco hace un esfuerzo de su parte para procurar el diálogo democrático con la población local y aspirar a un acuerdo que resultare mutuamente beneficioso. Así es, entonces, como quinto paso, entramos a la comparación con los contextos similares. Lamentablemente, en la provincia de Guanacaste, observamos al menos estos tres conflictos eh, socioambientales que tienen las mismas características del conflicto en Sardinal. Estamos hablando de que a partir del año 2000, en esta provincia se comienza a dar un importante boom turístico e inmobiliario que, como adelantábamos, no consideraba la naturaleza, sino únicamente el crecimiento económico. Entonces, de este modo, en distintos lugares de la provincia de Guanacaste se comienzan a dar conflictos porque las personas ya no tienen acceso al agua. Y esas personas que ya no tienen acceso al agua son justamente las personas que no viven cerca de la costa, sino que viven en el interior de la provincia y que ya de por sí no tienen acceso a las nuevas fuentes de trabajo que generan estos complejos, sino también se quedan sin su recurso hídrico. Ejemplos de estos son Playa Potrero, La Lorena y Marbella, todas en el cantón de Santa Cruz, que es un cantón aledaño a Carrillo, ambos en la provincia de Guanacaste. Entonces acá nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país que permite que estas comunidades no tengan un acceso adecuado a información, a una política que los tome en consideración y que tome en cuenta la naturaleza más allá de únicamente el crecimiento económico? Lamentablemente, actualmente en Costa Rica no existe una política institucional que considere de manera holística este tipo de casos y por ello es posible que sigamos teniendo cada vez más este tipo de situaciones debido a que Guanacaste es la provincia más seca de nuestro país y por tanto la que más requiere de recurso hídrico, y esos crecimientos demográficos van a hacer con el paso de los años más difícil eh, la posibilidad de las personas para acceder a este medio. En última instancia, también es importante mencionar eh, que este tipo de conflictos ecológicos distributivos lo que denotan es un desprecio profundo a las normas más elementales de participación ciudadana en materia de ambiente, en estricta violación del principio 10 de la Declaración de Río. En ese sentido, resulta importante una vez más mencionar la deuda histórica que tiene Costa Rica con la ratificación del Acuerdo de Escazú,
que es un instrumento fundamental en el plano latinoamericano, en el plano regional, para lograr una participación más activa, responsable y transparente de la ciudadanía, específicamente de las comunidades directamente afectadas, en lo que respecta a el uso de la naturaleza con fines económicos, sociales o productivos en términos generales. En última instancia, y para terminar, también nos parece que un elemento fundamental a mencionar en este caso es el rol fundamental que desempeñó la Sala Constitucional. Esto es importante porque evidencia que a través del activismo judicial es posible lograr grandes transformaciones en cuanto a la protección del ambiente, lo que supone ineludiblemente un compromiso por parte del intérprete jurídico, en este caso la Sala Constitucional. De manera tal que a futuro podemos esperar, a través de la litigancia ambiental, el logro de ciertas deudas históricas que todavía prevalecen. Siendo así, les agradecemos por haber compartido con nosotros estos minutos y concluimos nuestro análisis del conflicto ecológico distributivo de la comunidad de Sardina.